Ahora sí, estoy grabando. Chiquillas, bienvenidas hoy día, buenas tardes a todas. Hoy día vamos a ver algunos aspectos de la evaluación nutricional, el diagnóstico alimentario nutricional, los objetivos nutricionales, el requerimiento, la prescripción dietética también y el seguimiento alimentario nutricional, ¿ya? ¿Quién llegó recién? Tamara, Yo, bienvenida. La la Dani se profe. había desconectado y volvió. Ya solamente faltaría la Nancy. ¿Ya? Las chiquillas. Hoy, ¿dónde están mis lentes? Ay, ya. Entonces, ya. So, como dijimos recién, hoy día vamos a ver algunos aspectos importantes dentro de lo que nos queda por ver, que ya nos quedan como 3 clases apenas antes de la solemne, ¿ya? Entonces, en el momento de la anamnesis clínica, ¿cierto? Es muy importante, como lo pudo hoy día ver la Dani, ¿cierto? El motivo, ¿ya? ¿Por qué motivo usted hoy día viene a la consulta? ¿Ya había hecho alguna dieta antes? ¿Algún síntoma que tenga ya relacionado con diabetes, con hipertensión? ¿Ya? Preguntar si se ha realizado algún diagnóstico, ¿ya? Antecedentes mórbidos personales y familiares. También, ¿cierto? Indagar cómo son los hábitos de las personas, ¿ya? Estos hábitos, vale decir, el consumo riesgoso de alcohol y del tabaquismo, en las horas de sueño, ¿ya? ¿Qué tal, cómo es la actividad física del paciente, ¿ya? Su escolaridad, ¿ya? La ocupación, estado civil, dónde vive, ¿ya? En cocina, en la casa donde él vive, ¿ya? Cuántos habitantes también hay en la casa, ¿ya? Ya que si una persona adulta mayor que vive sola, va a ser más difícil de abordar, depende, ¿cierto? Si es bueno para cocinar o en general siempre come los mismos alimentos, ¿ya? En la anamnesis alimentaria, ¿cierto? Indagar acerca de las intolerancias, de las alergias, los rechazos, ¿ya? Y la encuesta recordatorio 24 horas. Es muy importante ya ver el horario, el tipo de alimento, las porciones de los alimentos, ¿ya? Y si también es un día es que es representativo o no, ¿ya? También apenas yo termino de hacer esta encuesta, la idea es que yo vaya sumando de inmediatamente las calorías y poder entregar al paciente un aproximado, más o menos usted come 3.000 calorías, ¿ya? O usted come apenas 400 calorías, ¿ya? Eso es lo que cuantificó lo que comió ayer, ¿ya? Ahora, en el momento de interpretar ya la encuesta recordatorio 24 horas, ya, análisis primero cuantitativo, ya, si la alimentación según su requerimiento, ya, es normo, es hipo, es hipercalórica. La proteína es normo, hipo o hiperproteica. Los lípidos son normo, hipo o hiperlipídico. Los hidratos de carbono también, y los micronutrientes también cuando se cuantifica el aporte, ¿ya? También vamos a nosotros comparar, ¿cierto?, la alimentación del paciente con las guías alimentarias, ¿ya?, por grupo de alimentos, ¿ya? Se vamos a decir, es suficiente el consumo de lácteo o es suficiente, pero habría que hacer ajuste del tipo de grasa que está ingiriendo en los lácteos, ¿ya? En el análisis también cualitativa, ya la persona tiene horarios de alimentación definidos o come solamente una vez al día, ¿ya? De los macronutrientes, ¿qué predominio de proteína? ¿Cierto? Si la persona come proteína en mayor cantidad de origen animal, de alto valor biológico, si consume solamente de origen vegetal, de bajo valor biológico. ¿Cuál es el predominio de hidrato de carbono? ¿Simple o complejo? ¿Ya?
en base a los ácidos grasos, de que hay predominio de ácidos grasos saturados o de monoinsaturados o de poliinsaturados. En base a los nutrientes críticos, ya recordar en el adulto, en el adulto mayor, en la embarazada, ¿cierto? Van a haber ciertos nutrientes críticos que van a ser necesarios que se monitoree la ingesta. Y también no olvidar la ingesta hídrica. Consume agua, cuántos vasos al día. De la evaluación nutricional va a ser importante el screening nutricional, la antropometría, la técnica de medición, los exámenes de laboratorio también y la evaluación, ¿cierto?, alimentaria nutricional. La evaluación subjetiva, ¿cierto?, vamos a utilizarla siempre y cuando el paciente, ¿cierto?, no se permita hacer la evaluación objetiva, ¿ya? Y vamos a encontrar diversos métodos: cribado de riesgo, herramienta nutricional de cribado, la BGS y también la mini evaluación nutricional. Y estos son validados, aplicables y apropiados para la población, ¿ya? Dentro del cribado nutricional ya vamos a encontrar, por ejemplo, su IMC muy bajo, cómo ha sido la pérdida de peso, cómo ha sido la ingesta, si presenta alguna enfermedad grave, ¿ya? Y según esto vamos a ver, ¿cierto?, cómo se encuentra también el estado nutricional, la pérdida de peso, si es muy elevada, si o tiene estado nutricional normal, o si ha habido una pérdida muy alta ya en el último 2 meses, en el último mes, ya si es más severo. También vamos a encontrar después en el cribado nutricional ya más, que es si es cierto, si un paciente tiene un IMC mayor a 20, mayor a 30, cierto, es obeso, ¿ya? Si un paciente tiene un IMC ya más bajito, le va a dar más puntaje. También considerar la pérdida del peso en los últimos 3 a 6 meses, cuando sea un porcentaje entre un 5 y un 10%. También si el paciente tiene una enfermedad aguda, ¿cierto? Y no hubiese recibido alimentos, ¿ya? Durante los últimos días. También, según el riesgo de la persona, el riesgo global de desnutrición, se puede analizar si es riesgo bajo, moderado o riesgo alto, ¿ya? Y luego tenemos el MNA también, se llama el Mini Nutritional Assessment, ¿cierto? Que también primero nos habla del IMC, del perímetro braquial, perímetro de pantorrilla, la pérdida de peso, ¿cierto? En los últimos 3 meses, si el paciente vive de forma independiente, cuánto si toma muchos medicamentos al día, estrés psicológico, movilidad, problemas neuropsicológicos, úlceras o lesiones cutáneas, ¿ya? Cuántas comidas también comen el día, ¿ya? Si consumen lácteos, frutas, verduras, apetito, agua, ¿ya? Su forma de alimentarse, si es solo con dificultad, ¿ya? También si el paciente se considera que el paciente está bien nutrido, y también para las personas, las personas de su edad, cómo encuentra que está su estado actual, ¿ya? Ya tenemos también la EGS de Detsky, que también nos habla de el cambio en peso, ¿ya? Cómo ha sido su pérdida de peso en los últimos 6 meses, ¿ya? En kilos y en porcentaje, el cambio en las últimas 2 semanas, si ha incrementado, si no ha habido cambios, si ha disminuido, cómo ha sido la ingesta dietaria, ya comparado con lo normal, si han habido cambios, si no han habido cambios, qué tipo de cambios durante cuántas semanas y de qué tipo el cambio, ¿ya? Si ha sido como el líquido de la dieta, hipocalórico, ¿ya? Si ha tenido algún síntoma gastrointestinal, ninguno, náusea, vómitos, diarrea, anorexia, capacidad funcional de moverse, ¿ya? También si hay algún requerimiento, alguna demanda extra, ¿ya? Por debido al estrés metabólico. Algunas también la parte física, pérdida de grasa subcutánea, pérdida de músculo, edema, tobillo, sacro, ascitis, ¿ya?
Y también, cierto que es nuestro caso, vamos a encontrar la evaluación objetiva, que dentro de la evaluación objetiva nosotros vamos a encontrar, muy importante, ¿cierto?, la anamnesis de la persona, la exploración física, la antropometría y también los marcadores bioquímicos, ¿ya? Tal vez nuestros pacientes no necesariamente van a tener indicadores bioquímicos que nos puedan mostrar, ¿ya? Pero nosotros, ¿cierto?, tratar de hacer lo máximo posible, si nos tenemos un paciente hoy día con la Dani también pudimos medir el colesterol de los pacientes, ¿ya? Porque habían tiras reactivas, ¿ya?, de colesterol, ¿ya? Entonces la idea es que ojalá nos alcancen para todos, ¿ya? Que si alguno se equivoca con la tira, ya hay una tira menos para los compañeros, ¿ya? Y en base también a la información que tengamos en ese momento, ya sea los síntomas del paciente, los signos, el riesgo cardiovascular, también recordar informarlo, ¿ya? Y lo bioquímico que tenemos en este momento, que sería el colesterol total y glicemia. Como los pacientes no están en ayuno, ¿cierto? Si el paciente tiene una glicemia a cualquier hora del día inferior a 200, está ok, ¿ya? También con la Dani nos pudimos tomar glicemia, porque de glicemia hay más tiras, ¿ya? Así que más cinta reactiva. También los marcadores que nos pueden ayudar en la evaluación nutricional, la pérdida de masa grasa, la pérdida de masa muscular, edema, ascitis, alteraciones a la piel y mucosa. Ningún parámetro por sí solo nos va a ayudar a diagnosticar la desnutrición. Vamos a ir viendo una serie de factores, ¿cierto? Cambios en el peso, ¿cierto? Cuando le preguntamos a un paciente cuál es su peso habitual, ¿ya? Entonces, ese punto es muy importante porque el paciente dice, chuta, yo siempre he pesado 60 kilos. ¿Qué pasa ahora? No, en la pandemia yo no hice ejercicio, me dio ansiedad, estoy encerrado, etcétera. Y subí y ahora yo creo que peso 70, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahí, y eso también puede ocurrir a la inversa, ¿cierto? Como vimos hoy día, Dani, si quiere, nos puede comentar, ¿se acuerda de la primera paciente que le había pasado hoy día cuando que nos comentó su situación? Eh, la, la, la bajo peso, profe. Es que sí, me tocó una paciente de sexo femenino con desnutrición casi, sí, estaba con bajo déficit calórico y proteico y aparte su alimentación era súper mala. De hecho, su único comida de ayer fue a las 5 de la mañana un pan con cecina y un té. Y eso, todo el día. 500 calorías calculamos con la profe y, y de verdad que coincidía todo con su alimentación. La frecuencia de consumo, y sí, aún así creo que no tenía varias carencias, pero como que no me, ahí como que, yo creo que ahí la paciente como que también no coincidía mucho con su frecuencia de 24, o sea, con su encuesta de 24 horas. Pero ahí sí, por eso sirve la encuesta bastante. Ahí me di cuenta que uno aplica la encuesta según lo que te vaya diciendo el paciente y habla mucho la encuesta de un paciente. ¿Qué le había pasado a la paciente que empezó a bajar de peso el año pasado, se acuerda? Ah, bueno, ella comentaba de que ella había perdido el trabajo y estuvo muchos meses sin trabajo debido a la pandemia y eso la había, aparte ella estaba estudiando, entonces tuvo que dejar de estudiar, era una paciente de 41 años, así que ella había dejado de estudiar, había dejado de trabajar y eso la tenía muy nerviosa y con baja ingesta de alimentos también que influía bastante. A ella le causó sí la pandemia, se bajó de peso, así como los otros pacientes que subieron de peso con la pandemia. Exacto, entonces ahí tenemos un evento, ¿cierto?, psicológico que afectó en gran medida a las condicionantes de la alimentación de la paciente, de tal forma que en su recordatorio de 24 horas reflejaba apenas entre 400 y 500 calorías de ingesta al día, chiquilla, imagínense, al día. O sea, tenía una comida al día, que por lo demás no era una comida, digamos, muy completa nutricionalmente, ¿ya? Era bien baja, ¿cierto?, en macro y micronutrientes, ¿ya? Entonces ahí también, y analizando, ¿cierto?, cuando van a ocurrir eventos ya que tienen que ver con la psicológica, que también impactan en la alimentación de las personas. También, ¿cierto?, ven los perímetros corporales, los pliegues cutáneos.
como dijimos recién, ¿cierto? No existe un marcador bioquímico que por sí solo determine estado nutricional. También estos marcadores pueden estar alterados, ¿cierto? En el paciente, por ejemplo, con sepsis, con inflamación, con enfermedades agudas, ¿ya? Algunos marcadores bioquímicos, ¿cierto? Recordar la albúmina, la prealbúmina, ¿ya? La transferrina también, muy importante, que transporta la proteína que transporta el hierro, la proteína ligada al retinol también, los linfocitos, el colesterol también. Entonces vamos a encontrar el cribado nutricional, la valoración y el tratamiento nutricional. En el IMC, ¿cierto? Del adulto vamos a encontrar que paciente con cierto normal, sobrepeso, obesidad, y también vamos a encontrar acá, ¿cierto? El riesgo asociado, ¿ya? El paciente se encuentra su IMC entre 17 y 18,4, un riesgo moderado, 16 y 16,9, deficiencia energética ya grado 2, severo. Menor o igual a 16, deficiencia energética grado 3 y un riesgo muy severo. Entonces, en estos pacientes malnutridos, ¿qué podemos observar? ¿Cierto? Una disminución, ¿cierto? Un compromiso del compartimento calórico, del comportamiento muscular, ¿ya? También vamos a encontrar que ese paciente, por ejemplo, puede tener incluso todo lo que es la piel, el epitelio que está cambiando constantemente, uñas, pelo también, lo que está en crecimiento, porque si tenemos los macros que se encuentran bajo la ingesta, obviamente que los micro también vamos a encontrar, por ejemplo, déficit de zinc, de cicatrización, en la biotina también, y todo lo que son, por ejemplo, las vitaminas del complejo B, si no consumen fruta, también la vitamina C, y así vamos a ir analizando, ¿cierto?, cómo este compromiso en nutrición, ¿cierto?, en el paciente, junto con lo que nosotros ya sabemos, también lleva consigo esta hipovitaminosis, ¿ya? Luego, ¿cierto? Para el adulto mayor, ¿cierto? Acá 27,9, ¿cierto? Y 23 para el paciente que se encuentre normal, sobrepeso entre 28 y 31,9 y obeso mayor a 32. Y va a estar enflaquecido el paciente con IMC menor a 23 en el adulto mayor. Diagnóstico nutricional integrado, ya a modo de repaso, chiquillas. La composición corporal puede estar en déficit, normal o exceso según el compartimentos o las reservas, ¿ya? Los exámenes, ¿cierto? Relacionados con el estado nutricional, cuando el paciente tenga, y la clasificación del estado nutricional según IMC. Entonces, tenemos un ejemplo. Sobrepeso según IMC, compartimento, reserva muscular con déficit leve y compartimento graso normal. De nutrición proteica visceral moderada, y esto se va a poder, ¿cierto?, apreciar por algún examen bioquímico, ¿ya? Entonces, de esta forma, el diagnóstico está completo. Entonces, iría el IMC, los compartimentos, muscular, compartimento graso, independiente que está normal, ponerlo igual, ¿ya? Y también cuando se tenga la información de exámenes bioquímicos, también relacionarlo con la, ¿cierto?, de nutrición proteica visceral moderada cuando la presente. En el diagnóstico alimentario nutricional, que hoy día es con la Dani lo dejamos de tarea, ya para que pudiera ver la clase de hoy, ¿qué vamos a encontrar? Muchos factores que van a influir acá, ¿cierto? La situación social, donde vive el paciente, vive solo, quien cocina, quien compra también la comida, porque sí, también ocurre en el caso, ¿cierto? Tanto como de pacientes que están solos y cocinan todos los días, comen lo mismo, arroz, ya, porque su situación social no les permite comer de mejor forma, ya. También ocurre que en otras casas compran mucho la comida preparada y esa comida preparada no necesariamente es una comida, ¿cierto? Que, o sea, se puede gastar mucho dinero en comida, pero no necesariamente esa comida, ¿cierto?, va a tener una calidad nutricional óptima, ¿ya? ¿Cierto? Muchas aplicaciones actualmente nos dan una variada gama de hamburguesa, come chatarra, papas fritas, pollo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas destinan cierto costo a la alimentación? Nosotros tenemos que tratar de redireccionar esto, ¿cierto? O sea, si la situación social lo permite que gaste esta cantidad, invirtámosla de mejor forma, ¿ya?
También importante acá la actividad física que realizan los pacientes, ¿ya? Y la situación clínica cuando compete, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer acá? Una conclusión donde vamos a relacionar la anamnesis alimentaria, la anamnesis social, el estado nutricional y la situación clínica. Por ejemplo, ¿qué encontramos acá? Hábitos de alimentación, ¿cómo están? Inadecuados hábitos de alimentación. ¿Por qué? ¿Cómo está la ingesta alimentaria? Está elevada, porque estos inadecuados hábitos puede ser por una ingesta alta o por una ingesta baja, ¿ya? Hay un desbalance. En el cual, ¿qué tipo de nutrientes predominan? Grasas saturadas y sacarosa, ¿ya? ¿Qué otra cosa ocurre con el gasto energético? ¿Ya? En actividad física. Bajo gasto energético. ¿A qué conlleva esto? La elevada ingesta con estos nutrientes predominantes, sumada al bajo gasto energético, conlleva a un balance energético positivo. ¿Y con qué se relaciona esto? Con un estado nutricional actual que probablemente está sobrepeso. Y además, ¿qué tiene el paciente? ¿Cómo integramos la situación clínica? ¿Ya? Un inadecuado control metabólico de la diabetes. ¿Ya? ¿Queda claro este punto, chiquillas? Profe, tengo entendido que eso que acabó de decir usted, yo tengo que escribirlo, no ve que cuando teníamos la encuesta me giró la hoja y dijo que atrás tenía que escribir algo así, ¿cierto? Como un Sí. resumen de ahí de como cuantitativo, cualitativo de la alimentación. Ya, vale. Ok, gracias. Eso también, ¿cierto? Tratando de ir integrando esto, ya, cómo se puede complementar también, ya como nosotros después ponemos este diagnóstico alimentario nutricional que incluye la situación social, la actividad física, la situación clínica, pero además luego, ¿cierto? Podemos ir detallando, cuando ya hagamos también las metas, comparar con las guías alimentarias, ¿ya? O sea, si la persona, ¿cierto? Por grupo de alimentos, ingiere lo que está esperado para su grupo etario según las GABAs, ¿ya? Los objetivos nutricionales ya van a ser una meta o un propósito también a alcanzar, ¿ya? Tiene que ser medible y alcanzable. Por ejemplo, ¿qué podría ser un objetivo o una meta ya que no es medible? Lo que no es medible, si yo explico, por ejemplo, mejorar la alimentación del paciente. No me queda para nada claro. Mejorar puede ser un montón de cosas. ¿Qué es medible? ¿Ya? Por ejemplo, mejorar la denutrición proteica visceral. Yo voy a encontrar ciertos exámenes bioquímicos que van a arrojar un resultado y que si el paciente, ¿cierto?, mejora su estado nutricional, yo puedo medir ese objetivo. También debe ser alcanzable. Yo no le voy a decir a un paciente, ya, para el próximo control, ¿cierto? Usted ya no puede fumar. No, no puede fumar porque no puede y la sema y no puede. O sea, el paciente me hace chuta, o sea, si yo voy al control y fumo y sigo fumando, me van a matar. O sea, tiene que tener estas dos características. Debe ser medible y además debe ser alcanzable. Otro ejemplo puede ser contribuir a normalizar los valores de glicemia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hoy día tuve de glicemia, no sé, 180, ¿ya? Y la idea es que el próximo control, ya, yo tenga un valor más bajo de ese 180, ¿ya? Entonces, ¿es posible normalizar? Sí, puede ser. Si el paciente, por ejemplo, es diabético, puede ser que sea contribuir a normalizar, ¿ya? Pero también debe ser alcanzable. O sea, si el paciente es diabético, tampoco yo le voy a pedir, ¿cierto?, una glicemia en ayuno como un paciente normal, ¿ya? Todo va a ser acorde a su realidad. ¿Qué es lo que yo deseo lograr con el manejo? Y no el cómo lo voy a realizar, ¿ya? Entonces, esa es como para que nos vayamos viendo como ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero lograr? Pero no el cómo, ¿ya?
Algunos requerimientos, ya, algunas fórmulas, ¿cierto? Harris y Benedict, ¿ya? También tenemos factorial, Mifflin, ¿ya? El factor de reposo y el factor de patología cuando la persona tenga alguna enfermedad de base. Factores de agresión encontramos también acá de Long, según el tipo de enfermedad que tenga el paciente. ¿Sí? Imagínense acá cirugía menor, cirugía mayor, sepsis, etc. Para la distribución de los macronutrientes vamos a encontrar que se debe trabajar con el peso, ¿cierto? Utilizado para requerimientos de energía, ¿ya? Entonces, ver cuántos gramos por kilogramo de peso, luego ver la BCT, cuántas calorías no proteicas por gramo de nitrógeno, ¿ya? También la estimación por BCT de carbohidratos, también ver cuántos gramos por kilogramo de peso y el mismo caso para los lípidos. La estimación de requerimientos de energía y macronutrientes con el peso según corresponda, ¿ya? Calcular el aporte energético y de macronutrientes por peso real. O sea, ¿cuánto estimé de peso real? ¿Ya? O sea, acá recordar Harris y Benedict, FAOMS 85 para hombres, para mujer, algún factor de actividad. Y para el método factorial, ¿cierto? Recordar cuánto debe, en general, entre 20 a 25, 25 a 30, 20 a 25 para el paciente crítico, estables 30, 25 a 40 con alto gasto metabólico, ¿ya? Y en la práctica clínica vamos a encontrar diversas guías, ¿ya? Que nos ayudan a recomendar, ¿cierto? En la práctica clínica, ya para paciente crítico, las guías ASPEN, las guías ESPEN, Achirumet, para el paciente UTI, ya con nutrición enteral, ya para el paciente ventilado. Imagino que esto por este año tiene que haber estado full. Y si el paciente tiene una injuria no menor y cirugía menor, injuria complicada y el paciente crítico. Para las proteínas, ya el déficit de proteína aumenta el riesgo de sarcopenia, ¿cierto?, en adultos mayores. Y además aumenta el riesgo de infecciones por disminución de la inmunidad celular, ¿ya? Entre 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso real, entre el 12 y el 15% de la BCT. Y también recordar que el paciente obeso o sobrepeso puede llegar hasta 1,1 o 1,2, ¿ya? Y cierto, la relación cierto, de el grado de estrés del paciente va a aumentar, cierto, su gasto metabólico en reposo y vamos a encontrar este nitrógeno por kilogramos de peso al día, ¿ya? Y vamos a encontrar cierta relación entre el nitrógeno, cierto, y las calorías proteicas, ¿ya? Entonces vamos a encontrar que en ayuno, esta relación va a ser 1 a 150, ya cuando el paciente esté con un estrés moderado leve, ya esto va a ser 1 a 140, cuando está moderado, 1 a 130, y cuando el paciente ya está grave, 1 a 110 o 1 a 90, por ejemplo, el paciente gran quemado, ¿ya? En las proteínas, ¿cierto? De 0,8 a 1 en general, pudiendo llegar a 1,1 a 1,2 máximo. ¿Ya? Hidratos de carbono, entre 3 a 5 gramos por kilogramo de peso al día. ¿Ya? Revisar en los pacientes diabéticos qué pasa con la fibra, con los alimentos de alto índice glicémico y educar también. Más o menos entre un 55 y un 60% del BCT con predominio de hidrato de carbono complejo, ¿ya? Y idealmente suprimir la sacarosa. En los lípidos, ¿cierto? El exceso de grasa saturada se asocia a la obesidad, alteración de lípidos plasmáticos, pancreatitis y litiasis biliar, ¿ya? Entre 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso. Para la fibra, ya entre 25 a 30 gramos al día o 15 gramos de fibra por cada 1000 calorías.
Para el agua, ¿cierto? Es muy importante para el transporte de nutrientes, eliminación de desechos, además interviene en el desarrollo, en el metabolismo de las células y ayuda a la termorregulación. Las necesidades de agua se incrementan según la edad, debido a que las personas mayores tienen disminuida la percepción de la sed, además disminuye la función renal, disminuye la función digestiva y también influye el consumo de fármacos, ¿ya? El requerimiento 30 ml por kilogramo de peso o un cc por cada caloría y en estado febril o temperatura ambiente elevada, como ahora, 1,5 cc por caloría al día. O sea, si el paciente en verano consume normalmente 1000 calorías, debería consumir 1500 cc de agua, ¿ya? El requerimiento de algunas vitaminas, ¿cierto? A, D, K, E, ¿cierto? Vitamina C, folato, tiamina, riboflavina, ¿ya? Para hombres también, calcio, fósforo, magnesio. Esto aquí es mineral y se movió, ya, y lo voy a cambiar. Este hombre y el otro mujer. También las fibras es importante, el agua, realizar educación de esos aspectos, ya. Los micronutrientes también va a depender el requerimiento de la etapa de la vida, de las patologías, tipo de dieta, alteración fármaco-nutriente y estado fisiológico. La prescripción dietética por vía oral. Entonces, primero vamos a hablar de la consistencia y de la digestibilidad, ya, vamos a encontrar. Espérenme acá, déjenme mover esta. Ahí sí. De la consistencia, ya líquido, papilla, blando, también puede ser picado, fino, normal, ¿ya? De la digestibilidad puede ser, ¿cierto? Sin residuo, liviano, común. La consistencia, ¿cierto? Va a llamarse cómo yo veo el alimento, si lo veo líquido, si es una papilla, recordar, si solamente es blando, si es una consistencia normal que incluye alimentos crudos, alimentos cocidos, en general frutas y verduras, ¿ya? En base a la digestibilidad va a tener que ver, ¿cierto?, con la restricción de ciertos alimentos, ¿ya?, que nos vamos a relacionarlos con la digestión, con la inflamación intestinal, ¿ya? Entonces, mientras que el alimento sin residuo, ¿ya?, va a ser ya que prácticamente sin frutas y verduras, a no ser algunas específicas como la son la manzana, ¿cierto?, plátano sin semilla, ¿ya?, y también la zanahoria, ¿ya? En el liviano, ¿cierto? Va a ser más permitido, pero se van a restringir los alimentos, ¿cierto? Tales como la cebolla, ya los alimentos que son flatulentos, algunas legumbres también, brócoli, ya frituras también, y aliños muy fuertes, ¿ya? Y acá tenemos el común que no restringe, ¿ya? En base a las características cuantitativas, vamos a encontrar de energía, hipo o hipercalórico, proteínas, hipo o hiperproteico, carbohidrato, hipo o hiperglucídico, en los lípidos, hipo o hiperlipídico, ¿ya? Luego, en base a los micronutrientes, si requiere hacer un ajuste, por ejemplo, hiposódico, y el hiposódico puede ser leve, moderado, estricto. ¿De qué va a depender? De la patología que tenga el paciente, ¿ya? Bajo en K, bajo en fósforo, alto en calcio, alto en vitamina D, ¿ya? La característica también de los macronutrientes, o sea, tenemos la energía, por ejemplo, puede ser hipocalórico, ¿ya? Luego podemos tener acá de proteína hiperproteico, con predominio de proteínas de alto valor biológico, ¿ya? Luego, por ejemplo, en carbohidratos podemos tener hipoglucídico, con predominio de carbohidratos complejos. En los lípidos podemos tener hipolipídico, ¿ya? Con ácido graso insaturado, tanto mono como poliinsaturado, ¿ya? Entonces, ¿se fijan cómo vamos ajustando esta prescripción dietética, ¿cierto? Con el tipo de proteína, el tipo de carbohidrato, el tipo de lípido. Aparte de eso, la prescripción dietética puede acompañarse. Por ejemplo, el paciente puede comer hidrato de carbono complejo, pero puede ser celíaco, entonces yo tengo que poner sin gluten. ¿Ya? Al paciente también puede ser diabético sin sacarosa, ¿ya? Puede tener alteraciones, ¿cierto? Con la lactosa, puede tener intolerancia a la lactosa sin lactosa,
¿ya? Temperatura, también nosotros recordamos que ciertas patologías, ¿cierto? Para los que están aquí con dieta, tal vez lo han visto. ¿Por qué es importante la temperatura? ¿O en qué momento se consume temperatura templada, temperatura fría? Por ejemplo, una amigdalitis, profe, o ahí se considera frío, pues, en lo posible helado y cosas así. En el caso de cuando hay, por ejemplo, problemas en el esófago, úlceras, cosas así, también tiene que ser templada, porque si es caliente va a generar más daño del que hay. Ya, entonces, esto va a ser muy importante también la temperatura, ¿ya? Para la planificación alimentaria, ya puede ser cuántas comidas al día, ¿ya? 4 comidas, o también puede ser 4 comidas más una colación, o 4 comidas más 2 colaciones, ¿ya? También, si la alimentación es fraccionado, y son todas las volúmenes iguales, puede ser, por ejemplo, fraccionado en 6 comidas de 200 cc cada una, cada 3 horas, y además agregar el horario 7, 10, 1, 16, 19 y 22. Se fijan cómo de esta forma va quedando, digamos, más cerrado, ¿ya? Entonces, consistencia, digestibilidad, cuantitativa, hipo, hiper, ya, cualitativa, qué es lo que va a predominar, ya, qué tipo de proteína, qué tipo de hidrato de carbono, qué tipo de grasa, qué otras características pueden haber también asociados, por ejemplo, la lactosa, la sacarosa, el gluten, y también la planificación alimentaria con el horario, ya, cuántas comidas, cuántas colaciones, tiene colaciones, qué ocurre cuando es fraccionado, cada cuántas horas, y cuántas veces al día, en qué horario, ¿ya? Ejemplo que vamos a tener acá. Régimen blando liviano, hipercalórico, hiperproteico, con predominio de proteínas de alto valor biológico y carbohidratos complejos, sin lactosa, hiposódico moderado y distribuido en 4 comidas y 2 colaciones. Pues aquí hipercalórico, ¿cierto? No está glucídico porque es normoglucídico, pero en el caso del hiperproteico, predominio de proteínas de alto valor biológico, ¿ya? Sin lactosa, hiposódico moderado y distribuido en 4 comidas más 2 colaciones. Después, cuando tenemos un paciente con alimentación fraccionada, papilla sin residuos, ¿ya? Hipercalórico, hiperproteico, predominio de proteínas de alto valor biológico, carbohidratos complejos sin sacarosa, bajo en K, puede tener alguna alteración renal, ¿cierto? Fraccionado, ¿cuántos cc? 200 cc, ¿cada cuántas horas? 3 horas. ¿Cuántas veces al día? 6 veces. Ahora, ¿cierto? Considerar los suplementos nutricionales en prescripción por vía oral. Entonces, el paciente además puede tener esto mismo, más, ¿cierto? Un Entur a las tantas horas de tanto cc al tanto por ciento, ¿ya? Entonces, depende si la fórmula la van a preparar en casa o si es una fórmula que esté lista. También se debe incluir, ¿cierto? Si hay un suplemento nutricional como parte o agregada a la papilla sin residuo, ya una vez al día, 2 veces al día, también debe ser agregada, ¿ya? Prescripción dietética vía entera. Entonces, por ejemplo, pues se puede tener una fórmula que se llama Recomban, ¿cierto? Volumen total 1540 cc, 70 cc por hora, ¿cierto? Por sonda nasoyeyunal por PIC, ¿cierto? Bomba de infusión continua. O también puede tener Recomban, volumen total 1540, 70 cc por hora, por sonda nasoyeyunal, y puede ser por bolo también, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ir en la enteral? La fórmula, el nombre, el volumen total, la velocidad de infusión, la vía de administración y el método de infusión, ¿ya? Y cuando tenemos acá, ¿cierto? Por bolo, glucerna, 22%, 250 cc cada 3 horas, 7 veces al día, por sonda nasoyeyunal, por bolos. Y también agregar acá los horarios, ¿ya? Alimentación enteral, por bolo, glucerna,
al 22%, 250 cc cada 3 horas, 7 veces al día, por semana ayunar, y aquí se debe incluir el horario, no sé, 7, 3, 11, 4, etc. Indicadores de seguimiento. ¿Cómo puedo asegurarme de cumplir mis objetivos? Control de la ingesta alimentaria. ¿Cuánto consumió de lo entregado? ¿Ya? Si su control de ingesta no es del 100%, detectar la causa. ¿Ya? Entonces, no le gustó la pauta, tal vez le dio un alimento que usted no consume, ¿ya? O tal vez algo le pasó, que no tuvo apetito, ¿ya? Tal vez no le ha pagado el sueldo, no puede ir al supermercado, ¿ya? ¿Por qué? Cuantificar el aporte nutricional por la tabla de composición química de los alimentos, realizar la adecuación de lo consumido versus el requerimiento nutricional. También evaluar prealbúmina, albúmina, transferrina, ¿ya? La antropometría, el peso, la circunferencia, los pliegues, ya con cierta frecuencia, ya. Yo creo que cuando estamos partiendo con un paciente, cada 2 semanas o una vez al mes, pero no más allá, ¿ya? Hay que tratar de verlo seguidamente, ¿ya? El balance energético, nitrogenado, el balance hídrico. Y en la educación es muy importante educar o informar al paciente sobre su régimen. Ya usted puede comer de todos los alimentos. Si el paciente me dice, no, en verdad yo tengo, ¿cómo se llama? Colon irritable. Entonces yo explicar al paciente qué tipos de alimentos están comprobados ya que van a afectar el colon irritable, o tal vez decirle, según su experiencia, qué alimento usted siente que no le hacen tan bien, ¿ya? La pauta al alta, material de educación complementaria, ¿cierto? Y es muy importante explicarle al paciente por cuánto tiempo debe seguir esta pauta. Entonces usted debe seguirla por un mes, ¿ya? Y luego nos vamos a volver a ver y esta pauta va a ser ajustada, ¿cierto? A su nuevo requerimiento, ¿ya? En base también a las metas que ya cumplió y las que le pueden quedar por cumplir. Estas recomendaciones que se van a entregar, qué alimentos son los que se van a recomendar, qué porciones de intercambio, qué alimentos le vamos a decir al paciente que ya no consuma tanto, por ejemplo, el pan con palta y con mantequilla, ya le vamos a explicar al paciente cómo esa grasa, tal vez, ¿cierto? Podríamos preferir solamente la de la palta. También le vamos a decir qué preparaciones puede realizar con ese tipo de alimentos, qué tipo de porciones puede ir cambiando con las porciones de intercambio. Le puedo decir, puede consumir pollo, huevo, ¿ya? Atún, pescados, ¿ya? Indicaciones y ejemplo de minuta, ¿no? Si yo le doy, ¿cierto? Estas indicaciones, 3 veces al día este alimento, y también yo le digo el por qué, o sea, por qué es tan importante que usted coma ciertos alimentos con fibra. ¿Qué diferencia tiene con el arroz normal? ¿Tiene posibilidad de comprar este arroz? ¿Cuánto vale el arroz con integral? ¿Es muy caro comparado con el otro? Tengo que saber esas cosas. ¿Cuánto vale la palta si el paciente no compra palta? ¿Es cara actualmente? Sí, no, preguntarme esas cosas, ¿ya? ¿Cuál es la capacidad de compra del paciente? ¿Ya? Y también darle un ejemplo de la minuta que en forma ideal, ¿cierto?, se parezca en los horarios a lo que el paciente consume. Si el paciente come, tiene un horario establecido y yo le cambio todos los horarios, va a ser muy difícil que el paciente lo siga, ¿ya? Lo que sí puedo realizar son ajustes, ya que sean muy parecidos a lo que el paciente ya consume. O en el caso que, como vimos hoy día con la Dani, el paciente come una vez al día, yo tengo que sí o sí tratar de ir realizando estos cambios, que el paciente de 4 comidas más 2 colaciones es difícil, pero al menos que coma desayuno, almuerzo, 11 cena, las 4 comidas básicas, ¿ya? En nuestra función, además, ¿cierto?, asesorar al médico, realizar la prescripción dietética, completar o establecer la prescripción dietética correcta, ¿ya? Desarrollar también la prescripción dietética, ¿ya? La anamnesis alimentaria y nutricional, el diagnóstico nutricional, las recomendaciones, la pauta alimentaria y planificar, ¿cierto?, la minuta del paciente al día. También vamos a controlar el cumplimiento de la prescripción, ¿cierto? Al mes vamos viendo, o sea, el paciente tuvo, ¿cierto?, sin sacarosa,
tuvo un predominio de los hidratos de carbono complejos, siguió comiendo leche condensada, ¿ya? Tuvo un predominio de ácidos grasos insaturados o siguió con los saturados. ¿Qué pasó? Aceptó la dieta, la empezó a consumir, la toleró, o hubo ciertos alimentos que el paciente le provocaron, por ejemplo, distensión abdominal, ¿ya? O alimentos muy nuevos, por ejemplo, yo le dije que incorporar la quinoa, nunca había comido quinoa, por lo tanto, justo a esa paciente le dio distensión abdominal, le hizo mal, ¿ya? Entonces yo voy viendo si el paciente probó estos alimentos nuevos o también si empezó a generar estos nuevos horarios y hábitos de alimentación, ¿ya? También orientamos al paciente durante la hospitalización y el alta, ¿ya? También recordar aquí en este punto muy importante todo lo que tiene que ver con el tipo de actividad física del paciente. Si antes hacía y ahora dejó de hacer, ¿qué pasa? ¿Ya? Si el paciente fuma, pero ustedes ven que quiere dejar de fumar, ¿ya? Pero le cuesta ir disminuyendo, ¿ya? Con pequeños cambios, ¿ya? También el consumo riesgoso de alcohol, con las horas de sueño, ¿ya? Ir viendo todos esos aspectos que también son muy importantes y sin duda que van a afectar a la alimentación del paciente, ¿ya? Aquí tenemos algunas referencias, chan, chan, chan. ¿Alguna duda que tengan, chiquillas, de hoy? Yo no, profe. ¿No? Ya. Mañana vamos a realizar un taller con prescripción dietética y con objetivos, ¿ya? Para que ustedes también vayan redactando, los podamos ir revisando en clase mañana, ¿ya? Gracias. Nos vemos mañana, chiquilla, de nuevo la psicocracia. Nos vemos mañana. Ánimo, ya no nos llenan ¿ya? Chao, profe. Chao, chao, Chao. chiquillas, que estén súper bien. Chao, profe. Igual.